de amor eterno se hacen todos los días. En las películas, en los libros, en los momentos más intensos de la vida. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente significa prometer algo para siempre? El joven de esta historia descubrió, de la peor manera posible, que las palabras pueden llevar un peso que va más allá de la muerte. Juró que nunca dejaría a su amada, pero cuando ella se fue, comprendió que algunas promesas no desaparecen con el tiempo, sino que se convierten en cadenas invisibles. Al principio, parecía solo nostalgia. Pero luego vinieron las señales, susurros en la noche, objetos que se movían solos, la inquietante presencia de algo que no debería estar allí. Estaba siendo llamado, arrastrado de vuelta a un pacto que hizo sin entender sus consecuencias. Y ahora surge la pregunta que nadie quiere responder: ¿hasta dónde puede llegar el amor antes de convertirse en una maldición? Prepárate para una historia realista, intensa y llena de giros inesperados. Una historia que nos hace cuestionar el poder de las palabras y hasta dónde estamos dispuestos a llegar por amor. ¿Alguna vez hiciste una promesa de la que luego te arrepentiste? Entonces, quizás sea mejor escuchar esta historia antes de decir, para siempre, la próxima vez. Él prometió amor eterno. Y, en el calor de la juventud, esas palabras salieron de su boca con la certeza de quien cree que el tiempo no tiene poder sobre los sentimientos. Pero el tiempo es un escultor implacable, moldeando historias sin pedir permiso. Cuando su amada partió, sintió que una parte de sí también murió. Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder, aquel amor no parecía dispuesto a rendirse ante lo inevitable. Era como si la promesa hubiera echado raíces en el propio tejido de la realidad, impidiendo el fin definitivo de esa conexión. En la aldea donde creció, decían que algunas palabras tienen peso, que ciertos juramentos son tan profundos que trascienden las barreras entre los mundos. Y él comenzó a notarlo. Primero en los sueños tan vívidos que lo hacían despertar empapado en sudor, como si acabara de tocarla. Luego, en pequeños detalles del día a día, un perfume familiar flotando en el aire sin explicación, su nombre susurrado por el viento, sombras que parecían moverse solas cuando nadie miraba. Si antes la muerte parecía un muro infranqueable, ahora se mostraba como un velo demasiado delgado para contener lo inevitable. No era solo añoranza, era presencia. Algo, o alguien, no se había ido del todo. Pero, ¿puede un amor tan intenso desafiar las reglas de la existencia? Y más aún, ¿debería hacerlo? Cuando se trata de promesas, pocos entienden que, para algunas almas, cumplirlas no es una elección, sino un destino. Y entonces surge la pregunta que él aún no está listo para responder: ¿hasta dónde debe llegar un amor antes de convertirse en una prisión? La aldea donde ocurrió todo no era un lugar cualquiera. Anidada entre las montañas andinas, parecía flotar entre dos mundos, el de los vivos y el de los muertos. Allí, las historias sobre espíritus y promesas incumplidas no eran solo leyendas contadas al calor del fuego, eran advertencias, casi reglas no escritas. La niebla constante que cubría los senderos le daba un aire de misterio, y los ancianos siempre decían: aquí, nada desaparece para siempre. El joven creció escuchando eso, pero nunca imaginó que un día formaría parte de una de esas historias. Las calles estrechas, iluminadas por viejas lámparas, parecían esconder secretos en cada rincón. Las casas de adobe con puertas de madera crujían con el viento, como si susurraran entre sí. La iglesia en la cima de la colina, con sus velas siempre encendidas, servía tanto para los vivos como para aquellos que ya se habían ido. Y, en el centro de todo, un lago de aguas tranquilas reflejaba el cielo como un espejo. Era allí donde él y su amada se encontraban, donde intercambiaron juramentos de amor y donde, sin saberlo, sellaron un destino que ni siquiera la muerte sería capaz de borrar. Había algo en aquel lugar que hacía que las promesas duraran más de lo que deberían. Los ancianos decían que ciertas palabras, cuando se dicen con el corazón, quedan atrapadas en el aire, como un eco interminable. Y fue allí, entre las montañas y la niebla, donde él comenzó a sentir que su amada aún estaba cerca. Pero la pregunta que nadie podía responder era: cuando el amor desafía a la propia muerte, ¿sigue siendo una bendición o se convierte en una maldición? Al principio, pensó que era solo nostalgia. Después de todo, ¿quién no siente el corazón oprimido cuando pierde a alguien que ama? Pero con el paso de los días, quedó claro que aquello era más que un simple sentimiento. Las promesas que le había hecho a su amada parecían cobrar vida propia,
regresando a él como un susurro en la oscuridad, una presencia invisible pero innegable. Oía su nombre cuando estaba solo. El viento parecía llevar su voz, y los objetos en su casa comenzaban a moverse sin explicación. Algo estaba mal. Las noches se volvieron largas e inquietantes. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, no en recuerdos lejanos, sino como si estuviera allí, mirándolo. El espejo de su habitación reflejaba sombras que no pertenecían a nadie, y el viejo anillo de compromiso que una vez le dio desaparecía y reaparecía en lugares imposibles. Sentía que su amada intentaba decirle algo, ¿pero qué? El peso de la promesa hecha en el pasado ahora se convertía en una cadena que lo ataba a algo que escapaba a su comprensión. Las personas del pueblo comenzaron a notar su cambio. Ya no sonreía como antes, siempre estaba inquieto, mirando hacia atrás, como si esperara encontrar a alguien que no debería estar allí. Las palabras de su abuela empezaron a tener sentido: nunca prometas amor eterno, porque las palabras no mueren con quienes se van. Pero, ¿cómo romper un juramento cuando ni siquiera la muerte fue suficiente para borrarlo? Desde niño, había escuchado las advertencias de su abuela, una mujer de ojos profundos y voz cargada de historias. Para ella, prometer amor eterno no era un gesto romántico, sino un pacto con fuerzas que nadie debería desafiar. Las palabras son como semillas, decía. Si las plantas en el corazón de alguien, seguirán creciendo, incluso cuando esa persona ya no esté aquí. Pero en aquel entonces, él no creía en eso. Pensaba que solo eran supersticiones de una anciana. Ahora, sin embargo, cada frase dicha por ella volvía para atormentarlo. Las tradiciones del pueblo estaban llenas de rituales para honrar a los muertos. Había días específicos para llevar ofrendas al cementerio, formas correctas de despedirse e incluso maneras de asegurarse de que los espíritus encontraran su camino. Pero él nunca prestó mucha atención a esas creencias. Después de todo, en el mundo moderno, ¿quién sigue creyendo que un simple "te lo prometo" puede tener tanto poder? Pero allí, entre la niebla de las montañas y los susurros en la noche, empezaba a entender que algunas promesas no pertenecen solo al mundo de los vivos. La mirada de la abuela parecía atravesar el tiempo, cargando una sabiduría que él ignoró durante años. Amar no es atar, decía ella. El verdadero amor sabe cuándo soltar. Pero ahora era demasiado tarde para volver atrás. Su promesa ya había sido hecha, y su amada, de alguna manera, seguía a su lado. Lo que él aún no sabía era que romper un juramento así requería más que arrepentimiento, requería un sacrificio. El anillo. Pequeño, simple, pero cargado de significado. Cuando lo colocó en su dedo, hizo una promesa: nunca dejaré de amarte, ni siquiera después de la muerte. En aquel momento, solo parecía una declaración romántica, una forma hermosa de expresar sus sentimientos. Pero ahora comprendía que ese anillo era más que un símbolo, era un vínculo, una cadena invisible que mantenía a su amada atrapada entre dos mundos. Y cada vez que intentaba olvidarla, el anillo encontraba la manera de reaparecer, como si quisiera recordarle el compromiso que había asumido. Intentó deshacerse de él. Lo arrojó al río una vez y, al día siguiente, lo encontró sobre su mesa de noche, brillando como si nunca hubiera tocado el agua. Lo dejó en su tumba, pero un viento fuerte lo trajo de vuelta, rodando hasta sus pies. El anillo ya no le pertenecía ni a él ni a ella. Pertenecía a la promesa, y la promesa no se rompería tan fácilmente. Con el paso de los días, quedó claro que mientras ese anillo existiera, su amada nunca descansaría. Y, por más que doliera, comenzó a entender que debía liberarla. ¿Pero cómo? ¿Cómo dejar ir lo único que aún lo conectaba con ella? ¿Cómo soltar la mano de quien juró no abandonar jamás? Esas preguntas lo atormentaban, pero sabía que no tenía otra opción. El anillo se había convertido en una carga. Y, si quería librarse de esa maldición, debía encontrar la manera de devolver aquello que nunca debió haber prometido. Pero, ¿sería tan sencillo? Al principio, eran solo pequeñas coincidencias, cosas que cualquiera podría ignorar. Una brisa fría recorriendo la casa en una noche sin viento. El sonido suave de pasos resonando en el pasillo cuando no había nadie cerca. Pero, con el tiempo, las señales comenzaron a volverse más evidentes, más insistentes. Las luces parpadeaban cada vez que pensaba en ella. Objetos cambiaban de lugar sin explicación. Y, lo peor de todo,
empezó a escuchar su voz. No en sueños, sino en el silencio de la madrugada, llamándolo. Cada noche traía algo nuevo, algo que hacía que su corazón se acelerara y sus manos sudaran frío. Una foto de los dos cayó sola de la pared. El anillo, que había escondido dentro de un cajón cerrado con llave, apareció sobre su almohada. Y entonces llegó el toque. Frío, leve, pero inconfundible. Como si unos dedos invisibles se deslizaran por su piel, tratando de decirle algo que aún no comprendía. Ya no sabía si aquello era una súplica o una advertencia. Solo sabía que ya no estaba solo. Las personas a su alrededor notaron su cambio. Ojeras profundas, una mirada perdida, siempre atento a algo que nadie más podía ver. ¿Y cómo explicar esto? ¿Cómo decirle a alguien que su amor no se ha ido por completo? La verdad es que él mismo no entendía lo que estaba ocurriendo. Pero había algo seguro, la promesa que hizo no desapareció con su muerte. Y ahora, quizás, era demasiado tarde para dar marcha atrás. El miedo se convirtió en desesperación. Sabía que no podía seguir así, viviendo entre lo real y lo desconocido, sintiéndose perseguido por algo que un día llamó amor. Fue entonces cuando decidió buscar ayuda. En el pueblo, había un viejo sacerdote, conocido por comprender los misterios que conectaban a los vivos con los muertos. Su mirada cargaba una sabiduría silenciosa. Al escuchar la historia del joven, solo suspiró. El amor crea lazos invisibles, dijo. Pero no siempre esos lazos son bendiciones. A veces, el mayor acto de amor es aprender a soltar. Las palabras del sacerdote resonaron en su mente. ¿Cómo podía simplemente dejarlo ir? ¿Cómo renunciar a algo que era parte de su propia existencia? Pero el anciano continuó, las promesas no mueren. Si dijiste que estarían juntos para siempre, esa promesa sigue viva. Tu amor está atrapado entre los mundos porque tú lo ataste aquí. Si quieres liberarla, debes romper ese vínculo de la manera correcta. El joven sintió un nudo en la garganta. La solución era dolorosa, pero inevitable. El sacerdote le explicó lo que debía hacer, devolver el anillo al mismo lugar donde hicieron la promesa. Solo así su espíritu encontraría la paz. Pero no sería fácil. La sola idea de soltar el último vínculo que los unía hacía que su pecho se encogiera. Sin embargo, algo dentro de él le decía que esa era la única salida. Ahora, debía reunir fuerzas para hacer lo que debió haber hecho hace mucho tiempo. ¿Pero tendría el valor? El camino hasta el lago parecía más largo que nunca. El viento cortaba su piel, trayendo un frío que venía desde dentro, como si el propio destino lo observara. El anillo pesaba en su mano mucho más de lo que debería, como si se resistiera a lo que estaba a punto de suceder. Cada paso era una lucha entre el amor y la despedida, entre el pasado y la necesidad de seguir adelante. Pero sabía que no había otra opción. Para liberar a su amada, debía soltar lo que quedaba de ella en este mundo. Llegó al lugar donde, tiempo atrás, había hecho su promesa. El mismo sitio donde ella rió, donde sus ojos brillaron al escuchar las palabras que ahora lo atormentaban. El tiempo parecía haberse detenido allí, todo estaba igual, pero al mismo tiempo, distinto. Con manos temblorosas, sostuvo el anillo por última vez, sintiendo el peso de todo lo que vivieron juntos. Su corazón latía con fuerza, como si la propia tierra esperara su decisión. Y entonces, cerrando los ojos, susurró, «Te amo, pero es hora de que te vayas». Al soltar el anillo en el agua, algo cambió. El viento sopló con fuerza, girando a su alrededor como un abrazo invisible. La superficie del lago se agitó levemente, como si algo fuera llevado lejos. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, llegó el silencio. Pero no era un silencio aterrador, sino un silencio de paz. No necesitó verlo para saberlo, ella era libre. La pregunta ahora era, ¿y él? El viento sopló suavemente, como un suspiro venido de otro mundo. Por un instante, el tiempo pareció desacelerarse y sintió algo diferente, no era miedo, no era tristeza, sino una ligereza que no conocía desde hacía mucho. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando percibió una última presencia a su lado. Ella estaba allí. No en carne y hueso, no como antes, sino como una brisa cálida en medio del frío, un calor sutil que lo envolvía, como si le dijera, gracias.
Por un momento, se atrevió a mirar la superficie del lago. Entre los reflejos de la luna y la niebla, vio una sonrisa, efímera, etérea, pero inconfundible. Su mirada transmitía gratitud, y en ese instante, supo que había hecho lo correcto. No había rencor, no había dolor, solo la despedida que nunca tuvieron. Su corazón, que por tanto tiempo cargó con el peso de aquella promesa, ahora latía más ligero. El amor eterno no se había roto, solo se había transformado. El viento se calmó, el lago recuperó su tranquilidad habitual, y en el silencio de aquella noche, comprendió algo profundo. Algunas promesas no están hechas para atarnos, sino para enseñarnos. Y, a veces, el mayor acto de amor no es aferrarse con fuerza, sino tener el valor de soltar. Respiró hondo, se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso a casa. Por primera vez en mucho tiempo, sin mirar atrás. Las promesas pesan más de lo que imaginamos. Las palabras no son solo sonidos lanzados al viento, sino hilos invisibles que pueden atarnos a algo que ya debería haberse ido. El joven lo aprendió de la manera más difícil. Su amor no murió con su amada, sino que se convirtió en una cadena que lo mantuvo atrapado entre el pasado y el presente, entre la vida y lo que hay más allá de ella. Pero también descubrió algo aún más valioso: el amor verdadero no encadena, sino que libera. ¿Cuántas veces nos aferramos a algo solo por miedo a soltar? Puede ser una relación, un sueño que ya no tiene sentido o incluso un dolor que nos ha acompañado durante años. ¿Qué estamos sosteniendo con tanta fuerza que nos impide seguir adelante? El joven tuvo que enfrentar sus propios miedos, encarar su promesa y, al final, entender que soltar no significa olvidar, sino permitir que la vida continúe. ¿Acaso nosotros también estamos atados a promesas que ya no tienen sentido? El amor eterno no tiene que ser una carga. Puede ser recuerdo, aprendizaje, crecimiento. Puede vivir dentro de nosotros sin atarnos a lo que ya fue. Y quizás, después de todo, la verdadera prueba de amor sea esta: no aferrarnos a alguien para siempre, sino tener la valentía de dejarlo ir cuando sea necesario. ¿Y tú? ¿Será que estás sosteniendo algo que ya deberías haber soltado? Si esta historia nos deja una enseñanza, es que las promesas pueden ser mucho más poderosas de lo que imaginamos. ¿Cuántas veces nos aferramos a algo solo porque tenemos miedo de soltarlo? Ya sea un recuerdo, una relación, una culpa del pasado. ¿Pero realmente nos fortalece o nos encadena? El joven de nuestra historia tuvo que aprender que el amor verdadero no exige posesión, sino libertad. Y tal vez esta sea la pregunta que necesitas hacerte hoy: ¿que en tu vida ya debería haber sido liberado? Ahora dime, ¿crees que las promesas tienen fuerza más allá de la muerte? ¿O piensas que todo se desvanece con el tiempo? Déjame tu opinión en los comentarios, quiero saber qué piensas. Y, por supuesto, si esta historia te hizo reflexionar, compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje. Si te gustan historias como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Al fin y al cabo, hay historias tan impactantes que merecen ser contadas. Nos vemos en el próximo episodio.